El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha solicitado a varios líderes occidentales levantar las restricciones sobre el uso de armas suministradas por aliados occidentales en territorio ruso. Durante su reciente visita a Bruselas, el mandatario argumentó que estas restricciones impiden a las fuerzas ucranianas defenderse adecuadamente contra las agresiones rusas, especialmente después de los recientes ataques en Kharkov, que han causado la muerte de civiles y la destrucción de infraestructuras. La petición de Zelensky ha generado un intenso debate entre los países de la Unión Europea y la OTAN, mientras que líderes como el presidente francés, Emmanuel Macron, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, han mostrado su apoyo a la posibilidad de que Ucrania utilice armas occidentales contra posiciones militares rusas. Otros países como Alemania e Italia se oponen por temor a una escalada del conflicto. Josep Borrell, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, también ha respaldado esta opción, afirmando que es legítima según el derecho internacional. Esta discusión se produce en un momento crítico, ya que Rusia ha intensificado su ofensiva en la región de Kharkov, moviendo tropas adicionales para consolidar sus avances. La falta de entregas rápidas de ayuda militar de Estados Unidos y la baja producción de armamento en Europa han ralentizado la capacidad de Ucrania para responder eficazmente, lo que ha permitido a Rusia ganar terreno en el conflicto. En este contexto, el uso de armas occidentales en territorio ruso es visto por Ucrania y algunos de sus aliados como una medida necesaria para equilibrar el campo de batalla y asegurar una defensa efectiva. Sin embargo, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha advertido de graves consecuencias si se permite que las armas de la OTAN se utilicen contra Rusia, subrayando el riesgo de una escalada mayor y un conflicto más amplio en Europa. ¿Qué opinas?